Ok, vamos a empezar. Hechos capítulo 25. En las próximas 2 sesiones vamos a terminar el libro de los Hechos. En esta primera sesión vamos a estudiar Hechos 25 y 26 y última sesión, capítulos 27 y 28. Estamos en el tema que continuamos desde la vez pasada, en los capítulos previos a este, de la pasión de Pablo. ¿Se acuerdan? Tema de la pasión de Pablo, todo lo que Pablo tuvo que padecer, todo lo que tuvo que sufrir, pero el gran ejemplo que recibimos de él. Y hoy, en la última etapa de su vida, vamos a aprender de su propia boca, de sus propias palabras, cuál es el llamado que hemos recibido. O sea, cuál es la función específica que hemos recibido. A nivel de la congregación, el libro de los Hechos ha sido como que nuestro ejemplo a seguir como comunidad, como congregación, para saber cómo hacer las cosas. Y 3 fundamentos de toda comunidad sana. ¿Quién recuerda? Ya que estamos aquí iniciando una comunidad, 3 fundamentos de toda comunidad sana, algo que estaba sucediendo en Antioquía, que dice que empezó a haber un gran avivamiento en Antioquía. ¿Y qué estaba pasando en Antioquía? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Vimos el ejemplo también en Samaria, cosas que estaban sucediendo, y siempre seguían los 3 mismos fundamentos, los mismos 3 principios. ¿Quién recuerda? Primer fundamento, donde todo empieza, donde todo se enciende, donde se enciende la chispa de una comunidad. ¿Cómo se enciende la chispa de una comunidad? Con la predicación del evangelio. O sea, la chispa del evangelio es predicación del evangelio. ¿Ok? Hay que anunciar el evangelio. O sea que los evangelistas, los que van a dar buenas nuevas, todos los reporteros de buenas nuevas son los que encienden la chispa. Pero no se queda ahí. No termina en la predicación del evangelio. Después de la predicación del evangelio viene la segunda etapa, y la segunda etapa, que vimos un gran ejemplo de quién llevaba a cabo esa labor muy bien. ¿Se acuerdan quién era muy bueno para esa segunda etapa después de la predicación del evangelio? Bernabé, exactamente, exhortaba, animaba a que perseveraban en la gracia de Dios, y tampoco se queda ahí. Entonces, evangelismo, ánimo, exhortación, y tercera etapa, consolidación. ¿Y cómo viene la consolidación? Con la enseñanza. La enseñanza, ya ahí es donde está el ministerio del apóstol Pablo, y con esos 3 fundamentos se generaba una comunidad muy sana. Así que predicación del evangelio, exhortación, ánimo, animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, ver que alguien anda por ahí tropezando, animarle, consolarle, exhortarle. Y número 3, pues no nada más exhortarle, no es suficiente la exhortación, el ánimo, es importante la enseñanza, enseñarle, instruirle, y de esa manera se va a crear una comunidad sana. Así que a nivel comunitario, eso es lo que estaban haciendo. Todos somos un cuerpo, todos tenemos diferentes dones. Unos tienen dones de enseñanza, otros tienen dones de exhortación, otros tienen dones para predicar el evangelio. Y a nivel personal, a nivel de lo que es cada creyente, hoy vamos a aprender en el apóstol Pablo cuáles son 2 llamados fundamentales que él recibió. Así que no pierdan de vista lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que capítulo 25 dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y recuerden que aquí, a estas alturas, el apóstol Pablo ya está arrestado. Está arrestado. Toda esa confrontación que se dio ahí en el templo de Jerusalén, estuvieron a punto de lincharlo, y ya a partir de este momento Pablo ya es un preso político. En esta última etapa de su vida, estando en la cárcel, estando ahí preso, es cuando escribe algunas de sus cartas. Y bueno, pues aquí ya está sirviendo como un personaje que por cuestiones políticas les conviene a los romanos tenerlo ahí encarcelado por sus cuestiones que tienen con los judíos. Y dice que los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia
que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Otra vez planeando matarlo en el camino. Ya lo habían planeado, ya algunos habían hecho juramento, habían dicho que no iban a comer ni beber hasta no matarle, pero Dios tuvo que movilizar a todo el ejército romano para que lo cuidara, para que lo protegiera, y gracias a eso se le preservó la vida. Pero aquí otra vez están volviendo a tramar los más influyentes. ¿Quiénes eran los más influyentes de los judíos? ¿Quiénes eran los que estaban allí en el poder, confabulados con los romanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la secta? La secta de los... ¿De los qué? Saduceos. Me vieron así como te los saduceos, esta secta que gobernaba, muchos eran corruptos y bueno, prácticamente ellos, negaban la doctrina de la resurrección y bueno, pues Pablo como el centro de su mensaje es la resurrección de los muertos, pues por supuesto que ellos eran los más interesados en matarlo. Pero Festo, dice verso 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, este teatro romano ahí a la orilla del mar Mediterráneo, dice, estaba ahí custodiado, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y se dan cuenta, aquí una vez más Dios moviliza aquí al liderazgo de los romanos, lo moviliza para no poner en peligro la vida del apóstol Pablo. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Y una vez ahí más, subrayenle, no podían probar. Si algún día te metes en un problema legal, acuérdate cuál es tu defensa más poderosa. Tu defensa más poderosa es, pruébenmelo. Ahora, el problema es si sí te lo pueden probar. Si sí te lo pueden probar, ya caminaste. Pero si no te lo pueden probar, entonces estás en una muy buena posición. Yeshua dijo, bienaventurados cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense porque así persiguieron a los profetas. Entonces, gózate y alégrate cuando estén presentando cargos, cuando estén acusándote de cosas que son falsas. Ahí sí, alégrate, gózate, porque eso es lo que le ha pasado a todos los profetas. Preocúpate si sí son ciertas las acusaciones, esa es otra cosa. Pero aquí no le podían probar todas esas cosas. ¿Y cuáles eran esas acusaciones que le estaban haciendo dentro del liderazgo judío? ¿Qué le estaban acusando? Lo mismo que vamos a ver aquí, que ya se probó que no es así, que estaba enseñando en contra de la nación, en contra de las leyes. O sea, eran acusaciones falsas. Y lo increíble es que a pesar de que eran acusaciones falsas, lo increíble es que en pleno siglo XXI todavía se les siguen haciendo esas acusaciones, que no se han podido probar, pero ahí siguen las mismas acusaciones. Y vean lo que dice, alegando Pablo en su defensa, vean cómo se defiende Pablo, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿Se dan cuenta? 2000 años de falsas acusaciones. Y vean, él se sigue defendiendo igual. Ni contra el templo, yo no estoy predicando en contra del templo, el sacerdocio, todo eso, no estoy predicando en contra de eso. Ni contra César he pecado nada, ni contra la ley. ¿Se dan cuenta lo que sé? No he dicho nada en contra de la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Entonces, en vez de creerle a los acusadores, en vez de creerle a los que dicen, no, Pablo dijo que ya no hay que guardar la ley. No, Pablo ya dijo que ya el pueblo de Israel ya no importa, ahora ya son los gentiles. Enseñale ese versículo. Dile, bueno, pues eres uno de los falsos acusadores. Él mismo se está defendiendo. Él mismo está diciendo que no ha pecado en nada. ¿Y qué es pecar? Ir en contra de lo que está escrito. No he pecado nada, no he dicho nada en contra de lo que está escrito. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo,
Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. ¿Qué aprendemos aquí de lo que hizo, de la decisión que tomó el apóstol Pablo? Se dan cuenta, anteriormente le habían advertido por una palabra profética que no subiera a Jerusalén. Le habían advertido, le habían dicho, así van a apresar al hombre de quien es este cinto, y un profeta le dijo, no vayas a Jerusalén. Empezaron a advertir, él dijo, yo estoy dispuesto a morir, y demostró que estaba dispuesto a morir. Pero una cosa es que estés dispuesto y otra cosa que te entregues así de a pechito, ¿no? Otra cosa que, sí, mátenme, o sea, ¿no? Tienes que apelar a las autoridades, tienes que apelar a las leyes, y a él, aquí aprendemos un buen recurso del apóstol Pablo. Si puedes utilizar la ley a tu favor, utilízala. Él utilizó la ley romana a su favor. Y ahí él, como ciudadano romano, él apela a César. Todo ciudadano romano tenía derecho a una audiencia con el emperador. Entonces él apeló, utilizó las leyes para su beneficio, o sea, no fue ahí un mártir y mátenme ya, ¿no? O sea, fue inteligente, fue sabio, y bueno, tenemos que aprender eso. Entonces, seguro que él conocía también sus derechos, seguro que conocía de las leyes, y bueno, esto es algo también importante que hay que conocer. No hay que ser ignorantes de las leyes de las naciones, no hay que ser ignorantes de las leyes de los países en los que estamos, porque nunca sabes cuándo te puedes encontrar en una situación que, si conoces bien las leyes del lugar donde estás, puedes ser librado de un problema grande, ¿no? Entonces, bueno, apela al emperador de aquel tiempo, que era Nerón. De acuerdo a la historia, aunque no aparece en el libro de los Hechos, de acuerdo a la historia, apareció 2 veces ante Nerón. 2 veces se presentó ante Nerón. La primera, según historiadores, Pablo, imagínense cómo le predicó. Vamos a ver al rato, más adelante, cómo le predica a el rey Agripa II, ¿no? Vamos a ver cómo le predica, impresionante. Si así le predicó a Agripa, imagínense cómo le habrá predicado el apóstol Pablo al emperador Nerón, a la máxima autoridad del Imperio Romano. ¿Se imaginan? Estar ahí cara a cara con Nerón, uno de los hombres más perversos, más malvados de la historia. Y según los historiadores, le predicó la primera vez, y dicen que el impacto de la predicación de Pablo a Nerón sí le movió el tapete gruesísimo. De hecho, le perdonó la vida, no pasó nada, que sí le movió el tapete muy fuerte a Nerón, y como que estuvo ahí tambaleándose, pero después lo mandó a llamar una segunda vez, y tal parece como si algo, según algunos comentaristas, algo muy malo le pasó a Nerón después de esa confrontación con Pablo. Después de ese encuentro con Pablo, Nerón prácticamente se volvió como loco. Algunos incluso dicen que ya se superendemonió, se llenó de demonios. Podría confirmar lo que está escrito, que si tú recibes una limpieza y no te arrepientes y no escuchas el testimonio, después vienen 7 espíritus peores y la condición de la persona es peor. Así que esto de moraleja de Nerón: si tú has estado escuchando este mensaje y te vas de aquí y no te arrepientes, recuerda la historia de Nerón. O sea, él tuvo, imagínate tener a un testimonio como el de Pablo y que ni así te arrepientes. Pues bueno, después se volvió prácticamente loco el cuate, y en la segunda audiencia que tuvo con Pablo, ahí es donde ya lo mandó a matar, lo mandó a decapitar, y ya según la historia Pablo murió decapitado. Y bueno, muy, muy triste lo que pasó, pero bueno, aquí apela a su derecho como ciudadano romano. Dice: y entonces Festo, habiendo hablado con él, con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás.
Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. ¿Se acuerdan de Félix? Que estaba todo el tiempo a ver si Pablo le daba dinero y lo mandaba a llamar y lo dejó ahí preso, ¿no? Entonces, bueno, dice, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Yeshua, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Imagínense comentando estas cosas ahí entre romanos, entre líderes romanos, están hablando quién sabe qué rollos de su religión, qué problemas hay de su religión, y de un cierto hombre, Yeshua, que ya está muerto, pero Pablo afirma que está vivo. Y dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto Yeshua ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Y bueno, pues aquí Festo está hablando con Agripa II y le está platicando este asunto del apóstol Pablo. ¿Y por qué le interesa tanto a Festo que Agripa lo escuche? ¿Por qué le está pidiendo consejo al respecto? Porque recuerden que Pablo apeló a César y entonces Festo, como gobernante, no le podía mandar al emperador a Pablo sin algo escrito, sin escribir cuáles eran los cargos, sin especificar por qué lo estaba mandando. O sea, se iba a ver como un inepto, se iba a ver como un mal gobernante si no especificaba cuál era la causa de las acusaciones. Entonces, si él mismo no entendía la naturaleza de las acusaciones, entonces no podía escribir eso para mandárselo a Nerón. Entonces, por eso es que pide la ayuda aquí de Agripa, por cuanto Agripa conoce de cuestiones judías, es un converso al judaísmo, conoce de las escrituras. Entonces, la idea que tenía es que le ayudara a redactar acusaciones para que fuera con el emperador. Entonces, esa es la situación. Le dice, a ver, ayúdame a ver cómo le redactamos las acusaciones. Y le dice, ok, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, recuerden, Agripa, Berenice, la media hermana con la cual anda ahí, es su amante ahí, pero siendo su media hermana, dice, se presentan con mucha pompa. Con mucha pompa, ¿qué significa? Con un gran protocolo, ¿ok? No piensen que es de Berenice, no. No, o sea, algunos chavos se quedaron así pensando que no, mucha pompa significa que un gran protocolo, ¿ok? Como grandes gobernantes, así con una gran ostentación. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Y ahora sí, traten de imaginarse toda la escena. Están en un lugar así custodiado por romanos, un lugar ahí en el mar Mediterráneo, un teatro romano antiguo, y están estos gobernantes, así como en las películas cuando vas viendo a todos esos romanos así con sus túnicas y todo, y va a aparecer Pablo y se va a poner a hablar con ellos. Bueno, pues aquí viene la escena. Entonces Festo dijo,
Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre. Entonces ya imagínense un tribunal, imagínense así toda esta pompa, todo este protocolo, y ya todos sentados y van a presentar el caso, como un tribunal de la antigüedad, y van a presentar el caso del apóstol Pablo. Le dice, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Augusto es el emperador, Augusto César. Entonces, Augusto es un título que le daban al César, al emperador. Entonces dice, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, ¿se dan cuenta? Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, no sé qué escribirle, no sé cómo redactar las acusaciones, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la que está muy interesado en que le escuche Agripa. ¿Y estás listo? ¿Estás listo para escuchar al apóstol Pablo? Capítulo 26. Si hay un capítulo en el libro de los Hechos donde de manera más exacta el apóstol Pablo nos expresa, nos comparte, podemos saber exactamente cuál era la fe, cuál era la predicación del apóstol Pablo, aquí está en este capítulo. Y dice, verso 1, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. ¿No les parece fascinante que tengamos con tanto lujo de detalle este relato que haga que hasta nos estemos imaginando? O sea, ¿no les parece increíble lo que hacen los libros, lo que hacen los escritos? En una época donde no había cámaras de video, ni grabadoras, ni nada, tenemos a un escritor tan elocuente, un escritor tan capacitado, un escritor tan fino como el médico amado, como Lucas, y gracias a la exactitud, a su manera de escribir tan, de acuerdo a algunos críticos del libro de los Hechos y de la manera de escribir de Lucas, uno de los escritos de historia más refinados de la antigüedad. Qué increíble que podamos tener acceso a esta información y que sin tener video ni audio ni nada de eso, sea como que nos estamos imaginando lo que sucedió hace casi 2000 años. Y entonces, bueno, pues aquí con lujo de detalle, el médico amado Lucas nos va a relatar cómo se defendió el apóstol Pablo. Y seguramente Pablo le contó toda esta historia a Lucas, quizás no sabemos, o sea, pero Lucas está hablando todo el tiempo ya como si él estuviera presente, entonces él supo con exactitud todo lo que sucedió allí. Y entonces, bueno, Pablo se presenta con Agripa, le dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Te ruego que me oigas con paciencia. Eso lo dice el apóstol Pablo, a quien una vez alguien se le cayó de un piso de arriba, por estarlo escuchando, se le cayó, se le quedó dormido. Entonces, te aseguro que Pablo, si le hubieras dicho a Pablo, Pablo, échate un discurso en TED Talk de 18 minutos, de hecho, ahí luego nos vemos.
¿Cómo crees que en 18 minutos te voy a decir de qué se trata todo esto? Imposible, ¿no? Entonces, bueno, aquí el apóstol Pablo, y qué difícil es que este nivel de gobernantes, este nivel de liderazgo, o sea, Agripa, Festo, toda esta gente que tiene acceso a los más altos niveles, qué difícil es que tengan la paciencia para escuchar al apóstol Pablo. Pero les dice, escúchame con paciencia. Tú sabes de todas estas cosas y se van a dar cuenta aquí que es diferente cómo Pablo expone su fe, su esperanza, ante alguien que conoce las Escrituras y ante alguien que no conoce las Escrituras. Ya anteriormente hemos visto cómo con gente que no conoce las Escrituras, ahí en el Areópago en Atenas, pues les hablaba a su nivel. Entonces, ¿qué vamos a aprender de la exposición aquí del apóstol Pablo? El principio de que de acuerdo al sapo es la pedrada. O sea, no le vas a predicar aquí de las 2 casas de Israel y todas las profecías, todas las cosas tan complejas a gente que no sabe nada. Tienes que empezar con el ABC. Pero a gente que sí conoce de las Escrituras, sí tienes que tener ahí la libertad y sí puedes exponerle con más detalle lo que crees. Así que si hay un lugar donde podemos saber más exactamente qué es lo que cree el apóstol Pablo, es en este caso, porque aquí sí le va a explicar lo que cree a alguien que conoce las Escrituras. Y entonces comienza con su testimonio. En el verso 4 comienza diciendo, y eso es muy, muy importante, jóvenes, cuando vayan a exponer algo, primero empiecen por su testimonio. O sea, den un poquito de contexto, de antecedentes de ustedes para que sepan cómo llegaron ustedes ahí y entonces ya a nivel de introducción, después de eso ya pueden compartir su mensaje. Entonces, comienza diciendo, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. La más rigurosa secta de nuestra religión, fariseo. Porque de hecho, en el nombre de fariseo, en la palabra fariseo, está lo riguroso de la secta, de esta secta judía. Los fariseos, ¿qué quiere decir fariseo? ¿Alguien recuerda? ¿Fariseo qué significa? A ver, jóvenes estudiantes, los perushim, la secta de los perushim o los fariseos, significa los apartados, los separados. En otras palabras, los pinta tu raya. ¿Ok? Cuando escuchen, los fariseos, los que pintaban su raya, los que no querían contaminarse con extranjeros, los que no querían nada ajeno a la cultura, a la fe dado al pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Esa era la secta, la cultura de los fariseos. Y recuerden que esta secta surgió en la época del Imperio Griego, cuando el Imperio Griego quería imponer su filosofía. De hecho, eso es muy importante que ustedes lo sepan ahorita, porque por algo estamos en preparativos para la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, bueno, ahí van a recordar el tema de los fariseos, porque los fariseos tienen su origen en la época cuando sucede todo eso de la fiesta de Hanukkah. Una época en la que los griegos estaban queriendo imponer su cultura, su filosofía, su religión sobre todas las demás naciones, y muchos de los judíos, de hecho más de la mitad de los judíos, estaban de acuerdo en ya ser como las naciones, en ya no seguir con ese celo de mantenerse como una nación santa, un pueblo escogido. Querían ya ser como las naciones, y la mayoría de los judíos ya querían vivir según la cultura y la filosofía griega. Pero hubo un grupo de celosos por la Torá, por los profetas, por todo lo que está escrito, que no quisieron mezclarse, no quisieron apartarse, quisieron seguir con su vocación como la nación santa, y esos eran los fariseos. Entonces aquí el apóstol Pablo podemos ver que él era celoso con respecto a su fe, a su cultura, a su pueblo. Y dice el verso 6, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces, credenciales del apóstol Pablo, antecedentes del apóstol Pablo, un hombre que ama a su pueblo, un hombre que ama al pueblo de Israel, un hombre que tiene celo
por su herencia, un hombre que tanto amaba a su pueblo, que estuvo dispuesto a decir, como Moisés, así como Moisés dijo que estaba dispuesto a ser arrancado del libro de la vida con tal de que su pueblo no se perdiese, también el apóstol Pablo en su carta a los romanos dijo: deseara yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Así que Pablo, amante de su pueblo, y aquí dice que es la esperanza de sus padres. ¿Quiénes son sus padres? Abraham, Isaac y Jacob. Por la esperanza de los padres es que soy llamado a juicio. ¿Y cuál es la esperanza de sus padres? ¿Cuál es la esperanza de Abraham, Isaac y Jacob? La esperanza es el cumplimiento de las promesas. En Hebreos capítulo 11 se dice que todos esos hombres murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo que estaban esperando? Una ciudadanía, una nación, una tierra y todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Entonces, murieron, según Hebreos capítulo 11, sin obtener lo prometido. Entonces, aquí Pablo sigue con la misma esperanza. Ahora, este pasaje es uno de los pasajes claves, pruebas, para contradecir una doctrina que no es nueva, ya tiene bastante tiempo, que es una doctrina que se conoce de diferentes maneras. Una de las maneras es el amilenialismo, que dice que ya no va a haber milenio, que ya todo lo que hemos vivido en estos 2000 años es la manera alegórica de llamarle al milenio, y que todas las promesas relacionadas con Israel ya prácticamente ya se cumplieron, y que ya ahorita ya es otra etapa, que ahorita ya no es la etapa de Israel, que todo lo de Israel ya se cumplió en la época de Esdras o en la época de Yeshua, que Yeshua ya vino a cumplir todo eso, y que ahorita ya nada más son el tiempo de las naciones. O sea que en otras palabras, ahorita Israel ya no importa. Entonces, decían que ya con Yeshua se cumple entonces, y el principal argumento es que Yeshua ya prácticamente ya cumplió todas esas promesas, y que el reino que Yeshua vino a establecer no es un reino físico terrenal, sino un reino espiritual. Entonces que no le entendieron, que a Yeshua no le entendieron, no entendieron que él venía a traer un reino espiritual, porque efectivamente a veces sí dice, o sea, él dijo: mi reino no es de este mundo. En ocasiones sí dice, y por cuanto en ocasiones sí lo dice, algunos, los que tienen esa doctrina, nada más se aferran a las cosas que hablan de que su reino no es de este mundo, y se aferran a todas esas cosas, pero dejan de pasar otros textos donde sí se afirma que también va a ser literal. O sea, que también se habla de una tierra, de una propiedad, y esas promesas como ya no se toman mucho en cuenta. Pero si eso ya se hubiera cumplido, entonces aquí Pablo, pues no se enteró tampoco Pablo. O sea, porque Pablo sigue esperando las promesas dadas a sus padres, y todavía, pues él dice: pues por la esperanza estoy aquí en cadenas, por la esperanza todavía no sucede. Y dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Se dan cuenta? La esperanza de sus padres, la esperanza de una nación, de un territorio, de un reino, y la esperanza de las 12 tribus morando en ese territorio. Ahora, aquí es importante para los que no están muy familiarizados con esto, y que a lo mejor van a ver el video, o a lo mejor algunos de aquí que todavía no están tan familiarizados, el curso que ustedes están tomando, el curso básico con tanto detalle, se los voy a tratar de resumir en los próximos 10 minutos. A ver si les puedo resumir en 10 minutos el curso básico, porque esa es la esperanza de la que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, pues tú escuchas eso de que la esperanza de nuestros padres, y que las 12 tribus, y que lo que dice aquí, que se juzgue entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Eso lo lees rápido, pero eso son años de historia, son años de promesas, son años de esperanza. Entonces, si me lo leo así rapidísimo, pues te quedas así como, que se te pasó de noche lo que está hablando el apóstol Pablo, pero eso es algo que no sucedió así tan rápido, y eso es algo que Agripa sabía. Y si vamos a estar en el mismo tribunal y vamos a entender lo mismo que ellos estaban entendiendo, más vale que tengamos claro a qué se está refiriendo. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere con esto de la esperanza de los padres? Bueno, ya dijimos que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que su descendencia sería
como las estrellas en multitud. ¿Okay? Esa fue la promesa. Dios le dijo a Abraham que antes de que se cumpliera la promesa, sus descendientes serían esclavos en Egipto por 400 años. Y cuando Dios le promete eso a Abraham, Abraham le dice, bueno, ok, pero ¿cómo sé que vas a cumplir eso? O sea, ¿cómo sé si sí? O sea, en realidad lo que está haciendo al decirle y cómo sé, le está pidiendo que entren en un pacto, porque en aquella época, si alguien te prometía algo o si ibas a hacer un arreglo con alguien, pues no nada más es, no, pues tal cosa, tenían que hacer un pacto, tenían que hacer un compromiso. Es como si ahora te dicen, te vendo algo y pues sí, pero a ver, quiero un contrato, quiero tenerlo por escrito, pues vas a un notario y al ir a un notario, pues ya la promesa ya no es una simple promesa, ya se pone por escrito. En aquella época lo equivalente a ir al notario era hacer un pacto, partir unos animales y pasar por en medio de los animales recitando los términos del contrato y declarando que el que no cumpliera el contrato le pasara lo que le pasaba a esos animales, esas mitades de animales. Entonces Dios hace un pacto con Abraham, le dice que corte unos animales por ahí y luego dice que se quedó dormido Abraham, pero que había una antorcha de fuego que pasaba por las mitades de los animales. Con eso lo que nos da a entender la escritura es que Dios hace un pacto ahí de que va a cumplir todas las promesas que le hizo a Abraham y a su descendencia. ¿Cuál es? La promesa de una descendencia biológica innumerable, incontable como las estrellas en multitud, y la promesa de la tierra, la promesa de vivir en un país, en una nación, y la promesa que después le repite a Jacob de que Israel no nada más sería una nación, sino sería un conjunto de naciones, un conjunto de países. Esa es la promesa. La promesa es fruto innumerable, una descendencia innumerable, posesión de una tierra específica, con unas fronteras específicas que, por cierto, Israel nunca ha cumplido. Así que para los que dicen que esas promesas ya se cumplieron, pues Dios entonces nunca cumplió las promesas de todos los límites que le dio a la tierra. Nunca se han cumplido esas promesas. Israel nunca poseyó toda la tierra que Dios le dijo que le iba a dar. Entonces, bueno, esa es la promesa. Le dice que primero van a ser esclavos, pero después saldrán de ahí con muchas riquezas. Lo cual sucede, se cumple, salen de Egipto. Moisés los saca de Egipto, muere Moisés, un sucesor de Moisés los introduce a la tierra prometida, llamado Josué, entran a la tierra prometida y todos ellos, pues, ¿qué están esperando? El cumplimiento de la promesa. Todos están esperando, bueno, la promesa, la tierra. Moisés, cuando hace pacto con el pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí, el pacto de que van a ser una nación santa, un pueblo escogido, un pueblo diferente. En el monte Sinaí, Moisés, al ver toda esa multitud que sale de Egipto, Moisés dice, mira, ahora son como las estrellas en multitud. En ese momento de la descendencia de Abraham a los que salen de Egipto, ya Moisés dice que ya es una multitud incontable. ¿Okay? Y de manera alegórica dice como las estrellas en multitud, pero Moisés dice que Dios te haga más, que Dios te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. O sea, aunque parcialmente ya se había cumplido la promesa en el monte Sinaí, aunque ya eran innumerables, ya eran muchísimos, Moisés dice que el Señor te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. ¿Qué quiere decir? Que Moisés anuncia, profetiza, Moisés sabe que eso no es el final de la película, que Israel todavía va a crecer mucho más. Y Moisés dice que hacía pacto con los que están aquí, dice, y con los que no están aquí. ¿Por qué dice, hago pacto con los que están aquí y con los que no están aquí? ¿A quién se está refiriendo? A los descendientes de estos. O sea, dice, imagínate cuántos van a descender de estos. Y al principio, si de Abraham, de un ancianito y de su esposa estéril, vino toda esta multitud que sale de Egipto, ¿qué será en los posteriores tiempos? Y por eso Moisés al morir deja ahí un cántico y habla de todo lo que van a hacer las tribus y de todo lo que va a hacer el pueblo de Israel, que se cumpliría en el final de los tiempos.
Así que bueno, eso anuncia Moisés, cierra la Torá, cierra la profecía de Moisés, viene Josué, viene la época de los jueces, viene la época de los reyes, y aún en la época de los reyes todavía no se cumple porque ninguno de ellos lograron poseer todas las fronteras que Dios les prometió. Todavía no, en la época de la monarquía todavía no, y todavía no se habían cumplido todas esas promesas, y el pueblo desobedece al pacto y les vienen todas las maldiciones que Moisés les anunció, y el pueblo es llevado al cautiverio. Son llevados al cautiverio, primero las 10 tribus del norte, después de la división del reino. ¿Qué año? 931, 930, entre 930 y 931, por ahí es la división del reino, se divide el reino. Más adelante el reino del norte es llevado cautivo a Siria, y después el reino del sur, la casa de Judá, es llevado cautivo a Babilonia. Y una vez que son llevados al cautiverio, pues un profeta, bueno, en realidad todos los profetas, pero hay un profeta en particular, que es un profeta del exilio, es un profeta que también se va llevado al exilio a Babilonia, un profeta a quien se le dan visiones del cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, pero hacia los últimos tiempos. ¿Quién es a ese profeta que al ver ya destruida la nación y que empieza a escribir diciendo, no, pues miren, les voy a contar una historia, había dos hermanas, las dos bien locas, bien rebeldes, bien enloquecidas hasta sus amantes, una tenía su propio templo allá, otro tenía su templo acá, dos ciudades, se refiere a dos ciudades. ¿Se acuerdan quién es ese profeta que empieza a anunciar acerca de esas dos hermanas y empieza a anunciar todos los juicios que habían venido sobre el pueblo de Israel? El profeta Ezequiel. Entonces Ezequiel, un profeta del exilio, empieza a anunciar pues que todas esas maldiciones que le suceden al pueblo de Israel son por haberse apartado del pacto, por no haberse mantenido en los pactos, en las promesas dados a los padres, dados a los antepasados. Pero a pesar de toda la infidelidad y de toda la corrupción, Dios tenía que mantenerse fiel a sus pactos y a sus promesas, y Ezequiel anuncia que Dios iba a rociar a esa mujer inmunda, que al pasar dice que la vio impura en sus sangres, pero dice, voy a tener misericordia de ellos y los voy a rociar de agua limpia, y los voy a limpiar, y los voy a restaurar, y les voy a quitar el corazón de piedra, y les voy a dar un corazón de carne, y van a andar en mis mandamientos. Y empieza a anunciar esas promesas que le dan esperanza otra vez al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, ya lo que quedaba del pueblo de Israel en Babilonia, pues dice, no, pues ya se acabó. Entonces ¿qué pasó con nosotros? Ya estamos perdidos. Entonces de repente reciben la profecía de Ezequiel, y la profecía de Ezequiel tiene el propósito de traer esperanza a los cautivos que están en Babilonia. Entonces ellos leen el libro de Ezequiel y wow, hay esperanza. Ezequiel capítulo 36, te rociaré con agua limpia, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne. Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, y sopla el espíritu de los cuatro ángulos. ¿Por qué? Porque voy a traerles de los cuatro ángulos de la tierra y volverán a ser una nación. Y voy a traer el palo de José y el palo de Judá, los voy a unir en mi mano y van a volver a ser una nación, y un rey será sobre ellos. En esa época el rey David, pues obviamente que ya estaba muerto, pero al decirles, y mi rey, el rey David reinará sobre ustedes, implica resurrección de los muertos. Implica que David va a resucitar, implica que el pueblo de Israel va a resucitar, y ese es el anuncio. Tanto influyó la profecía, el escrito de Ezequiel, tanto influyó que a partir de ahí empezaron a sepultar de manera diferente a la gente. En esa época había fosas comunes, se moría alguien en fosa común, todos a la fosa común. Pero a raíz de que ven el escrito de Ezequiel, y ven que Ezequiel dice que se van a juntar los huesos con sus huesos y otras van a volver a sobrevivir, pues bueno, están en la fosa común, ¿cómo van a resucitar? Pues va a salir con la mano de mi tía y, o sea, ¿qué onda? No, vamos a separar, y eso es increíble cómo influyó la profecía de Ezequiel hasta en la práctica de los sepulcros, ¿no? Entonces ya empezaron a separar los huesos, ya los pusieron en unas cajitas que se llaman osuarios, y ya ponían a los huesitos en una cajita, porque todo ya en espera de la promesa de la
profecía de Ezequiel. Y en la espera de que el Señor resucite a David, la dinastía de David, y nuevamente vuelva a surgir la nación. Eso escribe Ezequiel, eso escribe Amós, el levantamiento del tabernáculo caído de David, eso habla Isaías. Voy a soplar sobre los 4 ángulos y un vástago, un retoño de Isaí, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de gracia, de oración, es todo lo que habla. Entonces, ese es el mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas es: voy a cumplir las promesas que le hice a Abraham, Isaac y Jacob. Como del sepulcro, de la muerte, del Seol los redimiré. Y los voy a traer de lejos y voy a ir hasta las costas más lejanas, y este mensaje va a ser llevado hasta las costas más lejanas, y de allá traeré a mis escogidos, iré al norte, da acá a mis hijos, traeré de lejos a mis hijos. Ese es el mensaje, esa es la esperanza. Eso es lo que estaban esperando que se cumpliera en la época del apóstol Pablo, y por eso al ver gentiles de Antioquía, gentiles de Filipos, de Corinto, empiezan a ver todo eso y dicen: wow, es cierto, se está cumpliendo. No contaban con la astucia del Señor, que esto iba a tomar todavía mucho más tiempo. No contaban con la astucia de 2000 años después, en Solferino, en Centroamérica, en Sudamérica, en lugares que ellos ni se imaginaban que existieran. ¿Yo te imaginas si el apóstol Pablo viniera a esta sinagoga 2000 años después? Diría: ¿Qué es esto? O sea, ¿qué hicieron? Entonces, esa es la pregunta del apóstol Pablo. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué Pablo podía tener la convicción absoluta de que Dios cumpliría la promesa, la profecía de Ezequiel 37? ¿Por qué él ahora sí ya no dudaba que Ezequiel 37 se iba a cumplir? Y todos los apóstoles, porque ahora sí decían: esto se cumple, porque bueno, una cosa tan extraordinaria como una resurrección de los muertos, eso te aseguro que no es tan común. Pero te aseguro que cuando vieron que Yeshua resucita a Lázaro, wow, ahí dijeron: esto ya comenzó. Bueno, el problema es que después Lázaro se volvió a morir. ¿Ok? Pero Yeshua no se volvió a morir. Yeshua resucitó, 40 días después estuvo ahí comiendo y bebiendo con ellos, y después se fue al cielo. Entonces, wow, entonces esto sí está impresionante. Este sí es primicias de los que durmieron. Este sí resucitó para no volver a morir. La muerte fue vencida. Ahora sí es cierto, ahora sí es real. Ahora sí el apóstol Pablo lo vio años después que se le apareció. Ahora sí es real. Ahora sí vio que Yeshua, ya resucitado, lo discipuló personalmente, porque Pablo, en su carta a los Gálatas, dijo que el evangelio él no lo recibió de ningún hombre, de ninguna otra persona, sino de Yeshua mismo. ¿Qué quiere decir? Pablo fue discipulado personalmente por Yeshua, ya resucitado. Entonces imagínate si el apóstol Pablo dudaba de la resurrección. Pues el apóstol Pablo dice: Ezequiel 37 es una realidad, se va a cumplir, y él esperaba que ya en sus tiempos, en cualquier momento se cumpliera totalmente. Entonces, aquí cuenta su experiencia, le resume: esta es mi experiencia, esto es mi esperanza, la esperanza de mis padres, la restauración de las 12 tribus, la resurrección de las 12 tribus, el reinado de David, la tierra que Dios nos prometió. Esa es mi esperanza. Y ahora le va a contar cómo cambió de ser incrédulo y de ser perseguidor de esa fe, de esa esperanza, y comienza el verso 9 diciendo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Imagínense, por eso después se volvió tan agradecido, porque los forcé a blasfemar. Eso implica que forzó a creyentes en Yeshua de que blasfemaran, de que lo maldijeran. Imagínate, por eso después el que mucho se le perdona, mucho ama. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Otra vez, la repetición de la historia. Como el primer rey, quieres estar en tu trono, no quieres bajarte de tu trono, bájate de tu trono, Saúl. Bájate de tu trono y reconoce quién es el rey, el hijo de David. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 2 palabras, 2 funciones a las que te ha llamado: ministro y testigo. Ministro y testigo. Ministro, la palabra que se utiliza ahí, es la palabra que se utilizaba en relación a los esclavos que la hacían de motor de los grandes barcos, en aquella época que no había máquinas, no había motores Yamaha, y en vez de motores Yamaha utilizaban a esclavos que estuvieran ahí debajo de la cubierta y ellos eran los que estaban ahí remando. Les dejo de tarea para que no lo olviden, ver la película de Ben-Hur, y ahí vemos cómo están reme y reme en la parte de abajo, y muchos ahí al estar remando pues se mueren, les da un infarto y tú crees que le importa ahí a alguien, se muere y se acabó, y sustitúyanlo y pongan a otro, y ahí hay alguien que con unos tambores está llevando el ritmo, porque con unos tambores van llevando el ritmo, todos tienen que remar a un mismo ritmo, y alguien empieza ahí a chafear, y están ahí los verdugos, están unos soldados dándoles latigazos: órale, no aflojes, órale, a remar, a remar, a remar, a remar, y ahí estás, dale y dale y dale, ¿y qué crees? Y escondido abajo, en la zona de las máquinas, lo que ahora son las máquinas, y en la parte de arriba puedan andar ahí los gobernantes romanos, brindando ahí con sus copas de vino, todo mundo está ahí en la cubierta, una cena, un banquete impresionante, mientras que los que están allá abajo remando no se la están acabando. ¿Qué implicaciones tiene eso para tu llamado? Para eso has sido llamado, para estar allá abajo remando, sin obtener reconocimiento, sin que te aplaudan. O sea, que la próxima vez que estés limpiando los baños, o sea, limpiando los baños, te aseguro que es estar en un hotel de 5 estrellas en comparación con estar remando ahí en esos barcos. Y sabes una cosa, para eso fuimos llamados. Para eso fuimos llamados, para estar sirviendo como esclavos. ¿Se acuerdan cómo decía Pablo al introducir en su introducción a sus cartas? Pablo, siervo de Jesucristo. Sí, un esclavo sin derechos, un esclavo sin exigir nada, un esclavo que solamente está para remar, para remar, para remar, para estar ahí y estar a escondidas, que nadie te ve. Haz tus buenas obras de manera que la gente glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. No hagas tus buenas obras para que te vean. No, tienes que estar ahí escondido, ahí abajo, mientras los demás están acá disfrutando, tú ahí. Para eso has sido llamado. Para eso me aparecí a ti, para ponerte por ministro, recuerda esa palabra, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Testigo, fíjate lo que dice testigo. Testigo, ¿qué hace un testigo? Un testigo simplemente habla de lo que vio, de lo que oyó, de lo que le consta, de lo que él vivió personalmente. No de lo que alguien más, sino de lo que él vive. Ser testigo es algo que es inevitable. Ser testigo no es algo que haces, ser testigo es algo que eres. No puedes hablar de cosas que no has vivido, que no has experimentado. Yeshua dijo: me seréis testigos, me seréis testigos. Fíjate, no te dice: te he puesto para que seas juez, para que estés ahí juzgando a los demás. No, esa no es tu función. Tu función es ser testigo, hablar de lo que ya sucedió en tu vida. Dios no puede hacer
algo a través de ti que primero no haga en ti. Así que ministro y testigo de aquellas cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Fíjense qué hermoso llamado. Para que abras los ojos a las naciones, a los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la ignorancia, de la maldad a la luz, a los mandamientos, a las instrucciones, y de la potestad o de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se dan cuenta? Para que los gentiles reciban herencia entre los santificados. En otras palabras, para que los gentiles dejen de ser gentiles y reciban herencia entre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? El pueblo de Israel. O sea que el mismo Yeshua le dice a Pablo, cuando tú le prediques esto a los gentiles, ellos van a pasar de ser paganos, idólatras, de ser parte de las naciones que están bajo el maligno, a convertirse en parte del pueblo santo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Otro pasaje para probar que la predicación y el mensaje de Pablo no está fuera de las palabras de Moisés y de los profetas. Él no contradijo en absoluto a Moisés ni a los profetas. Que el Cristo, que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Luz, el mandamiento es luz, la palabra es luz. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y qué hermoso tener el fundamento de las Escrituras y de la historia. Fíjense qué convicción, qué valor, qué poder del apóstol Pablo al decir, esto que estoy diciendo no se hizo allá en un rincón o allá había una vez en un pueblito lejano. O sea, no, esto es algo evidente. Y ahora mucho más. Ahora tenemos mucho más convicción y fundamento de todo esto, porque han pasado 2000 años y siguen cumpliéndose todas estas cosas. Y le hace la pregunta de preguntas. Ok, ya terminó el testimonio del apóstol Pablo. Ya Agripa, con la información que tenía de los profetas y viendo lo que estaba sucediendo y con el testigo de Pablo y sabiendo de la resurrección de los muertos y todo eso, Agripa, con toda la información que tenía, ahora sí era inevitable que negara que lo que los profetas dijeron se estaba cumpliendo. No hay manera. Y entonces le pregunta el apóstol Pablo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Imagínate la manera en que le hace la pregunta y el decirle, yo sé que crees, es que algo vio en su mirada. Eso no lo podemos saber porque solo lo estamos leyendo. Pero si Pablo dijo, yo sé que crees, Pablo detectó la mirada de Agripa diciendo, wow, ¿cómo puedo negar este testimonio? ¿Cómo lo puedo negar? O sea, en tu lenguaje corporal, en tu mirada, se puede saber si alguien, no, no cree nada, ya se quedó dormido. O sea, en tu manera de comportarte ya,
tú sabes si esta persona le está cayendo el 20, lo está entendiendo. Y qué impresionante que el apóstol Pablo le dijo, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. O sea, como que ya fue muy directo el apóstol Pablo, ya le dijo, tú crees esto, pero ¿por qué se va por la tangente? ¿Por qué como que se va por un lado? ¿Por qué le cabecea? ¿Por qué? Porque tuvo la elección de aceptar el testimonio, aceptar el mensaje, tomar el mensaje e identificarse con este grupo de rechazados cristianos, seguidores del Mesías de Israel, despreciado. Tenía esa opción, o tenía la opción de tomar el otro paquete que tenía ahí. Dos opciones: recibir el presente, el regalo de vida eterna, de arrepentimiento, recibir ese don y aceptarlo, y eso implicaba renunciar a esta mujer y toda esta pompa en la que está. ¿Qué hago? Híjole, tengo aquí un mujerrón impresionante, tengo todo esto que estoy viviendo, o acepto el mensaje. Y dice, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y qué creen? ¿Cuál fue el presente? ¿Cuál fue lo que tomó? Tomó el equivocado. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Lo llevaron con cadenas, presente ante él. Y verso 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y por supuesto que le pegó el testimonio, por supuesto que Agripa dijo, wow, este hombre es inocente, lo que dice es verdad. Bueno, apeló a César, tiene que ir con César, y bueno, pues que vaya con César, pero ahí luego nos vemos, ¿no? A César lo que es del César, y a Dios, que te vaya bien, agarra a Berenice y se va. Y tomó el paquete equivocado. Para que recuerden esta historia, voy a terminar con un chiste. Algunos ya se lo saben. Quien ya se lo sabe, aunque yo ya me lo sé, lo vuelvo a escuchar y me vuelvo a carcajear de risa. Está muy chistoso este chiste. Espero lo recuerde bien porque si no ya lo arruiné. Bueno, el chiste se trata de un avión, bueno, una avioneta que se descompuso en el aire y pues se iba a estrellar, ya era inevitable, se le dañó el motor, era inevitable que se iba a estrellar. Y el piloto de la avioneta sale a decirle a los que iban con él, que en realidad eran 3 nada más, era el piloto y 3 pasajeros. Los 3 pasajeros, uno era un pastor predicador de la palabra, otro era un Boy Scout, y el otro era un niñito Boy Scout, y el otro era un ingeniero que trabajaba para Microsoft, un ingeniero muy importante. Entonces empieza a fallar la avioneta, ya es inevitable que se va a estrellar, y sale el piloto diciendo, oigan, ¿saben qué? Esto se va a estrellar, lo siento mucho, ya no hay nada que hacer, somos 4, pero nada más hay 3 paracaídas, uno es mío, ahí luego nos vemos, agarra, abre la compuerta y ¡puf!, se lanza.
O sea, este piloto no hizo lo adecuado, de, pues soy responsable de la tripulación, yo me espero, no, él agarró, ahí se ven y vámonos. Y quedaban 3 pasajeros y 2 paracaídas. Entonces, ¿cómo decidir quién toma el paracaídas? Había un pastor, un niño Boy Scout y un ingeniero en sistemas de Microsoft. Entonces el ingeniero en sistemas, así muy hábil, pensando muy rápido, dicen, lo siento mucho, agarra uno y dice, ¿saben qué? Lo siento mucho, yo soy ingeniero de Microsoft, mi trabajo es muy importante, ahí se ven, agarra y se echa también. Entonces ya nada más se quedan viendo el pastor y el Boy Scout. Y el pastor le dice al Boy Scout, al niño le dice, hijo, mira, yo ya viví una vida de mucha bendición, yo sé que mi Redentor vive, tú tienes todavía muchos años por delante y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No te preocupes, toma tú el paracaídas que queda y por mí no te preocupes. Salva tu vida. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Y qué creen que pasó? El niño Boy Scout le dice, pastor, no se preocupe, quedan 2 paracaídas. Dice, ¿cómo que quedan 2 paracaídas? Dice, sí, el ingeniero se llevó mi backpack. El ingeniero se llevó mi mochila. ¿Te imaginas el ingeniero? Empieza a ¿de dónde está la cuerdita de esta cosa? Adiós. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver este chiste? A ver si alguien le capta. ¿Qué tiene que ver este chiste con Herodes Agripa II y Berenice? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Agripa tomó el paquete equivocado. Tomó el paquete equivocado. Tuvo la opción de recibir el regalo de vida eterna, de salvación y vivir para siempre, pero eligió mal. Eligió el paquete de esta vida, de la pompa, de la riqueza, de la fama, de la dama, y lo perdió todo. Cuenta la historia que unos años después, esta mujer Berenice lo dejó por el famoso Tito que destruyó el templo en Jerusalén, lo dejó. Y al final, ¿qué fue de él? Así que jóvenes, no se equivoquen. No se equivoquen. Este mundo les va a ofrecer todo. Les va a ofrecer pompas, les va a ofrecer fama, riquezas, les va a ofrecer 1000 cosas. No se equivoquen. No se equivoquen. Tomen el presente de la salvación, tomen el presente de la vida eterna, tomen el presente de la resurrección de los muertos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque estamos llegando al final de este maravilloso libro, Señor, y estamos aprendiendo tantas lecciones de vida eterna. Señor, te ruego que no permitas que ninguno de estos jóvenes tomen el paquete equivocado. Y Señor, que entendamos la razón por la cual tú te apareciste en nuestras vidas, y es para ser ministros, siervos, sin reconocimiento, siervos sin esperar nada de este mundo, estar en oculto, remando en contra de la corriente y remando solo para ti, y ser testigos de lo que hemos visto y de las cosas que aún vas a hacer en nuestras vidas. Bendito seas, Yeshua, por este privilegio. Amén.